¿Por qué Dios nos pone a prueba? Es una pregunta que surge en los momentos más difíciles, en los tiempos de incertidumbre, cuando la vida parece estar plagada de obstáculos y el sentido de lo que nos sucede parece escaparse de nuestras manos. Si Dios es amor, ¿por qué permite que pasemos por momentos de dolor? Si Él todo lo sabe y todo lo ve, ¿para qué hacer que sus hijos sufran y se enfrenten a situaciones que los hacen dudar y desesperar? Cuando estamos en medio de una prueba, las preguntas se multiplican, nos invade la sensación de que no hay una respuesta clara y en ocasiones hasta llegamos a cuestionar si Dios realmente está presente. ¿No debería, si es todo amoroso, librarnos del dolor? ¿Por qué un ser omnisciente, que conoce cada rincón de nuestro ser, que sabe de antemano cómo responderemos ante las adversidades, nos lleva por senderos tan oscuros y confusos? No parece tener sentido a simple vista. Al observar las Escrituras, encontramos relatos de hombres y mujeres que fueron probados. Abraham, que fue llamado a sacrificar a su hijo. Job, que perdió todo lo que amaba. Los israelitas, que vagaron por el desierto durante años. Y en cada uno de estos casos, la prueba no parecía tener una razón clara desde el principio. ¿Por qué Dios, que ama profundamente a estos personajes, permitió que enfrentaran estos desafíos tan difíciles, llenos de sufrimiento y angustia? ¿Y nosotros, qué podríamos aprender de ellos? La respuesta no es inmediata, ni fácil de aceptar. Las pruebas, desde nuestra perspectiva humana, a menudo parecen innecesarias, incluso crueles. Sin embargo, cuando reflexionamos sobre ellas desde una óptica espiritual, comenzamos a percibir un sentido más profundo. Las pruebas de Dios no son castigos ni crueles experimentos para medir nuestra resistencia, sino un camino para que descubramos algo esencial: quiénes somos realmente y cuánto confiamos en Él. Dios no necesita nuestras pruebas para saber lo que haremos o para conocer el estado de nuestra fe. Él ya lo sabe. Entonces, ¿para qué poner obstáculos en nuestro camino? La respuesta podría estar en nosotros, no en Él. Las pruebas nos permiten ver lo que realmente hay en nuestro corazón, nos obligan a detenernos y mirarnos a nosotros mismos en un espejo espiritual. En las pruebas, nuestras fortalezas y debilidades quedan expuestas, nuestras certezas tambalean y nuestras máscaras caen. Quizá es en ese proceso de ser confrontados con nuestras limitaciones donde se esconde el verdadero propósito de las pruebas. A veces, nos confiamos demasiado en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad de controlar lo que nos rodea, y es solo a través de la dificultad que comprendemos que necesitamos de Dios más de lo que pensábamos. Las pruebas nos enseñan a soltar lo que no podemos controlar, a reconocer que nuestras fuerzas son finitas y que hay un poder más grande en el que debemos descansar. Además, las pruebas nos conectan con los demás de maneras que a menudo no imaginamos. A través del sufrimiento, desarrollamos empatía. Cuando pasamos por el dolor, entendemos mejor el dolor ajeno. Las pruebas nos permiten amar de una forma más profunda, más auténtica, porque hemos aprendido a sentir lo que es la vulnerabilidad, la incertidumbre, el temor. El amor se vuelve más genuino cuando hemos sufrido, porque nos damos cuenta de que no todo es perfecto, y aún así decidimos entregarnos. Por otro lado, las pruebas son una forma de purificación. Así como el oro pasa por el fuego para eliminar sus impurezas, nuestras almas atraviesan momentos difíciles para deshacerse de lo que nos aleja de Dios. En la comodidad, a veces es fácil caer en la rutina, en la indiferencia espiritual, en la idea de que todo está bajo control. Pero en los momentos de crisis, cuando lo que creíamos seguro se desmorona, nos vemos obligados a volver nuestra mirada hacia lo esencial: la relación con Dios, la fe que nos sostiene, el amor que trasciende. Las pruebas también nos enseñan paciencia, humildad y perseverancia. En un mundo donde todo parece estar al alcance de un clic, donde se nos dice que podemos obtener lo que queremos de inmediato, la idea de esperar, de soportar,
de confiar en que hay un propósito más allá de lo que podemos ver, es difícil de aceptar. Sin embargo, es en la espera donde Dios obra de manera más profunda en nuestras vidas. Nos enseña que no se trata de obtener respuestas rápidas, sino de aprender a caminar en fe, incluso cuando no entendemos el camino. Y tal vez, lo más importante de todo, es que las pruebas nos llevan a una relación más profunda con Dios. No porque Él disfrute de nuestro sufrimiento, sino porque a través de las dificultades descubrimos su presencia de una manera nueva. Cuando todo va bien, a veces es fácil olvidar a Dios, pero cuando enfrentamos pruebas, lo buscamos con más intensidad. En los momentos de desesperación, descubrimos que Dios está más cerca de lo que imaginamos, que su amor es más profundo de lo que habíamos percibido antes. Y es en ese encuentro íntimo, en medio de la prueba, donde se revela una verdad poderosa. No estamos solos. En última instancia, las pruebas nos transforman. Nos permiten ver la vida desde una nueva perspectiva. Nos ayudan a valorar lo que realmente importa y nos acercan más al propósito que Dios tiene para nosotros. No son fáciles y muchas veces no entendemos por qué ocurren mientras las estamos viviendo. Pero con el tiempo, cuando miramos hacia atrás, podemos ver cómo Dios estaba obrando en cada detalle, incluso en los momentos más oscuros. Así que, aunque las pruebas generan dudas, preguntas y a veces dolor, también son oportunidades para crecer, para ser refinados y para encontrar una fe más profunda. Al final, la respuesta a por qué Dios nos pone a prueba quizás no sea una sola, pero lo que sí queda claro es que a través de ellas nos invita a confiar más, a amarlo más y a descubrir que, incluso en medio de la tormenta, su amor permanece firme. La historia de Job es una de las más profundas y misteriosas en toda la Biblia, ya que aborda preguntas difíciles sobre el sufrimiento, la fe y el propósito de las pruebas en la vida del ser humano. La historia comienza describiendo a Job como un hombre ejemplar, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Vivía en la tierra de Uz, rodeado de una gran familia y abundantes riquezas. Era uno de los hombres más respetados y bendecidos de su tiempo. Sin embargo, el relato nos llevará a un viaje oscuro, uno en el que Job experimentará un sufrimiento inimaginable que desafiará su fe y su comprensión del mundo. El trasfondo celestial, el desafío de Satanás. Lo que Job no sabía era que su vida estaba a punto de ser el centro de un diálogo celestial entre Dios y Satanás. En una escena poco común en las Escrituras, el libro de Job nos permite ver lo que sucede en los cielos. Dios, en su trono, recibe a los ángeles y a Satanás, quien había estado recorriendo la tierra. Dios, con gran confianza, menciona a Job como un ejemplo de integridad. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8. Sin embargo, Satanás no está convencido de que la fe de Job sea genuina. Argumenta que Job solo es fiel porque ha sido bendecido con riquezas, salud y una familia próspera. En otras palabras, Satanás insinúa que la devoción de Job está condicionada por las bendiciones que ha recibido de Dios. Satanás desafía a Dios diciendo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Job 1:9-11. Este desafío celestial marca el comienzo de la prueba de Job. Dios, confiando en la fidelidad de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba, pero establece un límite. Satanás no puede tocar la vida de Job. Así, comienza una serie de eventos devastadores que cambiarán la vida de Job para siempre. En cuestión de días, Job pierde todo lo que posee. Primero, sus animales y sirvientes son atacados por los sabeos, quienes roban su ganado y matan a sus siervos. Luego, un fuego del cielo consume a sus ovejas y pastores, y después, los caldeos roban sus camellos.
Finalmente, y lo más doloroso de todo, sus hijos e hijas, que estaban celebrando en la casa del primogénito, mueren cuando un fuerte viento derrumba la casa en la que estaban reunidos. Es difícil imaginar el impacto emocional de estas tragedias. En un abrir y cerrar de ojos, Job pasa de ser uno de los hombres más ricos y bendecidos a quedarse sin nada. Su pérdida es inmensa, tanto material como emocional. Ha perdido a sus hijos, su herencia y su sustento. Cualquier persona en su lugar podría haber caído en la desesperación e incluso haber maldecido a Dios, pero Job responde de manera extraordinaria. En lugar de renegar de Dios, se inclina y adora diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Job 1:21. Esta declaración de Job es profunda y revela su perspectiva de la vida. Él entiende que todo lo que tenía, incluso sus hijos, eran dones de Dios. Y aunque no comprendía por qué todo le había sido quitado, su reacción fue la de someterse humildemente a la soberanía de Dios. Aquí vemos la fe inquebrantable de Job, una fe que no dependía de las circunstancias favorables, sino de una confianza profunda en el carácter de Dios. A pesar de su fidelidad, las pruebas de Job no terminan ahí. Satanás, viendo que Job no ha maldecido a Dios, pide permiso para infligirle sufrimiento físico, sugiriendo que la verdadera prueba será cuando su propio cuerpo esté afectado. Dios concede este permiso, pero nuevamente establece un límite. Satanás no puede quitarle la vida a Job. Satanás entonces golpea a Job con una terrible enfermedad. Job queda cubierto de llagas desde la cabeza hasta los pies. En su desesperación, se rasca con un pedazo de teja mientras se sienta entre cenizas, una imagen de profundo sufrimiento y humillación. El dolor físico es tan intenso que incluso su esposa, que también ha sufrido la pérdida de sus hijos y la ruina de su hogar, le insta a maldecir a Dios y morir. Sin embargo, Job responde: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. A pesar de su angustia, Job se niega a maldecir a Dios. A medida que Job continúa sufriendo, 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a visitarlo. Al principio, muestran compasión sentándose en silencio con él durante 7 días, una muestra de respeto por su dolor. Sin embargo, después de este periodo de silencio, comienzan a hablar, y lo que sigue es una serie de discursos que forman la parte central del libro. Los amigos de Job están convencidos de que el sufrimiento de Job debe ser el resultado de algún pecado oculto. En su entendimiento teológico, Dios es justo, y por lo tanto, las personas justas son recompensadas con bendiciones, mientras que los malvados son castigados. Para ellos, la única explicación posible para las calamidades de Job es que debe haber hecho algo para merecerlo. A lo largo de sus diálogos, Elifaz sugiere que Job debe confesar su pecado para ser restaurado. Bildad acusa a Job de ser injusto, y Zofar es aún más contundente, instando a Job a arrepentirse para que pueda recibir la misericordia de Dios. Sin embargo, Job se defiende con vehemencia. Sabe que no ha cometido ningún pecado que justifique tal sufrimiento y rechaza la idea de que su dolor sea un castigo divino. Lo que es particularmente impactante es la profunda soledad que Job experimenta. No solo ha perdido a su familia y sus bienes, sino que ahora sus amigos, que deberían consolarlo, lo acusan de ser el responsable de su propio sufrimiento. Job se siente incomprendido, solo y abandonado, incluso por Dios. En varios momentos, Job clama a Dios, pidiendo una explicación. Siente que Dios se ha ocultado de él y se pregunta por qué está siendo sometido a tal prueba. En medio de su diálogo con sus amigos, Job comienza a hacer preguntas profundas sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. ¿Por qué me pasa esto? Es la pregunta que resuena una y otra vez en su corazón.
Job no comprende por qué un hombre justo como él está experimentando tal sufrimiento. A lo largo de su discurso, Job expresa su dolor y frustración de una manera honesta y sin filtros. Se siente herido por Dios, pero al mismo tiempo sigue aferrándose a su fe. En un momento, Job llega a decir: «Aunque él me matare, en él esperaré». Job 13:15. Este es uno de los puntos clave en la historia de Job. Su dolor no destruye su fe. Aunque está profundamente angustiado, sigue buscando a Dios y esperando una respuesta. Él desea un encuentro con Dios, un momento en el que pueda presentar su caso y recibir una explicación. Job está atrapado entre la creencia de que Dios es justo y la realidad de su propio sufrimiento, que parece no tener sentido. Después de muchos capítulos de discursos entre Job y sus amigos, finalmente Dios responde. Pero la respuesta de Dios no es lo que Job esperaba. Dios no le da una explicación directa de por qué ha sufrido, ni entra en detalles sobre el desafío con Satanás. En lugar de eso, Dios le habla desde un torbellino, revelando su poder y sabiduría en la creación del universo. Dios le pregunta a Job sobre los fundamentos de la creación, cómo controla las fuerzas de la naturaleza y los misterios del mundo que Job nunca podría comprender. Esta respuesta no aborda directamente las preguntas de Job sobre su sufrimiento, pero sirve para recordarle su lugar en el vasto esquema del universo. La respuesta de Dios enfatiza su soberanía y la complejidad de la existencia, sugiriendo que el sufrimiento humano no siempre puede ser entendido desde una perspectiva limitada. La respuesta divina invita a Job a confiar en la sabiduría de Dios, aunque no entienda completamente su situación. En este sentido, la historia de Job se convierte en una meditación sobre la fe, la justicia y el misterio del sufrimiento. A pesar de su dolor, Job sigue buscando a Dios y al final su fe se ve reforzada. Finalmente, después de las intervenciones de Dios, Job responde con humildad, reconociendo que hay cosas que están más allá de su entendimiento. Se arrepiente de sus palabras y se somete a la sabiduría divina. Dios, a su vez, restaura a Job, bendiciéndolo con una vida aún más rica que antes de su sufrimiento, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza de la recompensa y la justicia. En este relato se presentan temas universales sobre la condición humana, la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento, la lucha por entender la injusticia y la importancia de mantener la fe a pesar de las pruebas. La historia de Job sigue siendo relevante, desafiando a los lectores a reflexionar sobre su propia relación con el sufrimiento y la fe. La lección subyacente es que, aunque no siempre comprendamos el propósito de nuestras pruebas, hay un camino hacia la redención y la restauración a través de la perseverancia y la fe. La cuestión del sufrimiento y las pruebas en la vida es una de las más profundas y desafiantes que podemos enfrentar. La reflexión sobre por qué Dios permite el dolor y las dificultades revela una rica y compleja interacción entre nuestra humanidad y lo divino. Las pruebas pueden parecer inicialmente un castigo o una falta de amor. Sin embargo, a medida que exploramos este tema, encontramos que a menudo tienen un propósito más profundo. A través de la adversidad, se nos brinda la oportunidad de conocernos a nosotros mismos en niveles que quizás nunca hubiéramos descubierto en tiempos de comodidad. La fragilidad humana se revela, y con ella, la necesidad de apoyo y conexión con algo más grande que nosotros. En este sentido, las pruebas son una invitación a la humildad, a reconocer nuestras limitaciones y a abrirnos a la presencia de Dios en nuestras vidas. Este proceso de confrontación con el sufrimiento también nos lleva a desarrollar empatía y compasión hacia los demás. Al experimentar nuestro propio dolor, nos hacemos más sensibles a las luchas ajenas. Así, el sufrimiento puede transformarse en un vehículo de amor y solidaridad, creando lazos más profundos en nuestras comunidades y en nuestras relaciones personales. A su vez,
las pruebas tienen el potencial de purificarnos. Así como el oro se refina en el fuego, nuestras almas pueden ser moldeadas a través de la adversidad. Nos ayudan a despojarnos de lo que nos aleja de Dios y a enfocarnos en lo que realmente importa: la fe, el amor y la relación con nuestro Creador. Este proceso de refinamiento no solo nos transforma a nivel individual, sino que también nos prepara para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Además, las pruebas nos enseñan a esperar y a perseverar. En una sociedad que busca gratificación instantánea, el desafío de mantener la fe y la esperanza durante las dificultades puede ser un camino difícil, pero también es uno que lleva a una mayor profundidad en nuestra vida espiritual. Aprendemos que a veces la respuesta a nuestras oraciones y anhelos no llega de inmediato, y eso nos invita a caminar en fe, incluso cuando no entendemos completamente el camino. Finalmente, en medio de las pruebas, encontramos la oportunidad de acercarnos a Dios de una manera más íntima. En los momentos de dolor, la búsqueda de consuelo y respuestas puede llevarnos a una relación renovada y más profunda con Él. Es en esos momentos que descubrimos que no estamos solos, que su amor es constante y su presencia, a menudo, se hace más palpable en nuestras debilidades. En resumen, aunque las pruebas y el sufrimiento pueden parecer incomprensibles, a menudo nos llevan a un viaje de autodescubrimiento, empatía, purificación y una fe más profunda. Las dificultades son, en última instancia, oportunidades para crecer y acercarnos más a Dios, confiando en que incluso en medio de la tormenta, su amor y propósito son firmes y reales.